pasamos para que nos cuente brevemente también qué están haciendo las experiencias de los compañeros y así también intercambiamos todos los pareceres. Entonces, le damos la palabra a Francisco. Dale ahí. Sí, buenos días. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues Gustavo, encantado de conocerte, encantado de escucharte y si me pinchan, si se pinchan no me sacan sangre. Los datos que tú me has dicho de Uruguay, en comparación con España, el 85% que te da el préstamo del Estado, el 2% de intereses. Ya, los pelos de punta tengo. Es increíble. Es decir, inevitablemente yo voy comparando, ¿no?, tu explicación, tus palabras con lo que el día a día de aquí y es que sin palabras. De hecho, me gustaría hablar contigo largo y tendido porque la experiencia me parece muy interesante y, y la verdad que envidiable en algunos aspectos la situación vuestra. Porque uno de los retos o de los problemas aquí es la financiación, es el suelo, es que es totalmente opuesto a la situación en España. Y por mi parte, hablar de los retos, que principalmente son tres. Yo los divido en personas, en suelo y en financiación. Los tres son igual de importantes. Las personas porque entiendo que es imprescindible saber llegar al ciudadano. Nosotros hablamos mucho de cooperativas, nuestro entorno es mucho de cooperativas, pero luego vas por la calle y les suena a mucha gente a chino. Y no entienden o no saben qué es. Entonces es fundamental fomentar el cooperativismo, que es precisamente el acuerdo entre FECOBI, IDESCOP y la Generalitat. Si no conseguimos llegar al futuro socio, de nada sirve que te den suelo o comprarlo o que te financien y demás. Y eso es un error que yo entiendo y es uno de los retos. Por eso intentamos, uniendo la fuerza de la Generalitat, IDESCOP y FECOBI, hacer jornadas, los cursos, seminarios, eventos, utilizar las redes sociales, que eso también es muy importante. Actualmente, de hecho, tenemos una plataforma, FECOBI forma parte de CONCOBI, que es la Confederación Nacional, y tenemos una plataforma que es la RDV, que es la Red de Demandante de Vivienda Cooperativa, que es una aplicación que se ha fomentado para poder tener acceso a esa información que muchas veces los organismos públicos tienen de demandantes de vivienda, que sueles leer en periódicos, en la prensa, que tienen listados de gente que se apunta y demás, pues como ese acceso a veces no es fácil, esa plataforma nos indica, es voluntaria, el gusto, la zona, qué tipología de vivienda quieres, tu presupuesto. Entonces, en base a esos datos, que son propios, vamos fomentando o vamos buscando ese grupo de personas que ya tenemos esa información. Entonces, ese sería uno de los retos, que es llegar a la gente joven y a la gente mayor, pero la gente joven vive como, no, por la edad también, en otro mundo. Entonces, es imprescindible fomentar el cooperativismo y llegar a todo el mundo. Un segundo reto es el suelo, o en este caso también suelo o edificaciones, porque como la construcción de la vivienda nueva es un disparate a nivel de números y de precios y es inestable completamente, se aprovecha también la opción de coger edificaciones ya existentes, no hace falta hacer obras nuevas, una rehabilitación, a veces es más barata, a veces es más cara, pero bueno, pero ya tienes un edificio y entonces ya no es solo suelo, también las edificaciones. En este caso, aquí tenemos la compraventa, que es, digamos, el suelo privado, que es lo que se suele hacer, o si es el suelo público, suele ser cesiones. Bien que te ceden el terreno, tú construyes y haces una cooperativa de viviendas al uso, como siempre, o te ceden el derecho a superficie, que eso es un problema. De momento es un problema, espero que eso se vaya solucionando. Y también utilizar la cesión de uso de las cooperativas, no el método original, por así decirlo, que era terminar la promoción, entregar a cada socio su vivienda, se escrituraba y la cooperativa se moría. Entonces,
ante esta situación sí que es verdad que hay mucho suelo o hay intención de mucho suelo público de ayuntamientos y de la Generalitat para fomentar el régimen de cooperativa. No como en otras regiones, porque en febrero con COVID la Confederación firmó un convenio con Castilla-La Mancha para la etapa del 2024-2028, que es construir 10.000 viviendas, construir o rehabilitar 10.000 viviendas en Castilla-La Mancha en régimen de cooperativa, específicamente. Para mí es un éxito llegar a ese convenio, luego habrá que ver si se consigue o cómo se desarrolla, pero el tema del suelo es imprescindible, es uno de los 3 retos. Y el tercero es la financiación, porque a diferencia del caso de Uruguay, cuando decías que el Estado financiaba el 85%, es que en España es imposible pensar así. De hecho, tienes que ir siempre algo de financiación pública, pero son por medio del ICO, pero que al final apenas se llega a esas cantidades. Es decir, pensar que te van a dar el 85% del valor de tu proyecto de la vivienda es impensable, es siempre banca privada. Y los requisitos, por lo que decías tú, en comparación con el tema de Uruguay, de ingresos, avales y demás, no tiene nada que ver. Si el problema de aquí es que la gente joven no llega, no tiene experiencia, no tiene antigüedad en el trabajo, no tiene ingresos, no tiene ahorros, y muchas veces cuando vamos a la gente senior, o se pasa en la unidad familiar con el IPREM, bueno, con el SITO, o por la edad ya no te van a financiar. Entonces te encuentras un poco como en mitad de la nada, es decir, es que si son jóvenes no hay manera, y si son más mayores tampoco. Siempre es un pero. Siempre. Es verdad que con el tema de hay ayudas de los fondos Next Generation para construir y rehabilitar, hay ayudas por parte del Estado con el ICO, el Instituto Catalán de Finanzas también tiene ayudas, el valenciano también, pero al final los requisitos que nos piden o son muy difíciles de conseguir o casi imposibles. Lo veo, es así más o menos, es decir, llegar a las personas, el suelo y la financiación. Sobre todo financiación, porque no hay posibilidad. La gente joven, si paga un alquiler, no puede ahorrar para comprarse una vivienda. Si quieren hacer viviendas de alquiler asequible, de lo que estoy viendo ahora, ellos hacer poco. Buscan a alguien que las haga. Te ceden el suelo para que tú les hagas las viviendas en alquiler asequible. Tienes que hacerlas tú. Entonces, yo lo veo complicado actualmente con esta situación, pero es uno de los retos que tenemos que sacar adelante. Claro. Hombre, es que te financie el 85% del Estado al 2% de interés y a 25 años. Sí, la unidad familiar. Es que es imposible aquí. De hecho, yo muchas veces que no hay nada. De hecho, el Uruguay está en un proceso de liberalización del estado de bienestar, si tuvimos alguna vez de protección, venía en crisis, etcétera, etcétera. Y lo que pasó es que históricamente hubo fondo de vivienda que las empresas privadas les servía construir porque construían sin riesgo, o sea, construían para el Estado, después se vendían, recuperaba. Entonces, empresas constructoras, en el momento de crisis de la década del 60 en Uruguay, hicieron mucho lobby para que se reconstituyera el fondo público. Y ahí tuvimos la fortuna que un legislador que conocía estas experiencias pilotos de cooperativismo de vivienda metió un capitulito en la ley de cooperativa. Fue como que se coló, ¿no? Decimos coló cuando, no sé ustedes de la expresión, que es meterse así sin permiso, digamos, ¿no? Se metió un capítulo 10 en la ley de vivienda, que era para cooperativas de vivienda. Entonces, claro, eso que tradicionalmente el Estado financiaba a empresas privadas que construyeran, las cooperativas se metieron como una forma privada, digamos, porque son formas privadas, pero que en realidad acceden al crédito público. Y después, bueno, la otra
elemento fuerte importante es eso, es que el movimiento, o sea, el 2% de momento se perdió, tuvo el 7% de interés, bajó el 5% y ahora de vuelta se logró volver al 2%. Porque en un momento cuando se va a subsidiar la cuota se entendió que no había que subsidiar el interés. Porque un interés de 2% está subsidiado, digamos, ¿no? Está claro. Entonces en un momento, en el caso de gobiernos progresistas, el interés bajó, subió al 5%, porque como se subsidiaba la cuota, se decía, bueno, subsidiemos el que lo precisa y no a todos. Pero bueno, como históricamente las cooperativas construyeron al 2%, que es lo que estableció la primera reglamentación, el movimiento cooperativo logró volver a bajar al 2% el interés. Pero eso fue una oportunidad histórica en un momento que se estaba, los que hicieron fuerza para que saliera de la ley de vivienda fueron los empresarios de la construcción, sobre todo, ¿no? Que querían que el Estado siguiera financiando obra pública. Y bueno, y ahí un legislador de izquierda logró meter ese. Sí, exactamente. Y no prestaron mucha atención y la aprobaron. Porque yo siempre bromeo porque la ley de vivienda salió el 17 de diciembre del 68 y la dictadura militar empezó en el 73, tuvimos régimen casi militarizado desde el año 69 y un presidente muy autoritario, muy alcohólico también en ese momento. Y yo siempre digo, bueno, estaba borracho ese día y firmó la ley igual, dijo, la promulgo, sí, sí, no sé, porque salió en enero, ¿no? Una fecha rara para que en Uruguay pase algo, porque es pleno verano, pero bueno, la ley de viviendas incluyó eso y bueno, y hasta ahora se sostiene, ¿no? Claro, por eso es tan grande el movimiento, por eso el orgullo ese que tiene que ver por muchas condiciones que coinciden, ¿no? Claro. Claro, una propuesta de calidad, con un financiamiento que asegura que sea asequible y que sea de permanencia. O sea, en realidad coinciden muchas cosas para que el sistema se desarrolle. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Marta, de nuestra experiencia. Dejamos a Silvia para el final, ¿vale? Como habíamos quedado tal cual aquí. Sí, o este de aquí. Sí. Lo vamos a pasar. Ya avisé yo hace 2 semanas que ya te escribimos con unos problemas. Con aquel. ¿Te han dicho como cosita? Sí, y se me oye, ¿no? Sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la presentación. La verdad que creo que es bastante. Yo no quiero caer en el pesimismo, porque sí que es verdad que a veces las comparaciones pues, nos pueden dejar como en muy mal lugar y yo creo que más quizá que caer en el pesimismo podemos caer en optimismo pensando que hay realidades, ¿no?, que son posibles. Te quería dar las gracias por la presentación. Yo, a nivel personal, formo parte de un equipo técnico que desarrolla otro tipo de proyectos, no está especializado únicamente en cooperativas de vivienda, pero que sí que tiene un interés y está vinculado. Y luego a nivel personal formo parte de un grupo que le gustaría promover una cooperativa de vivienda. Entonces, a veces como que las cosas que voy detectando no sé muy bien dónde acaba la parte técnica y dónde empieza la parte personal, entonces me permitirás que a lo mejor las cosas que diga quedan un poco ahí fundidas. Yo también me había, igual que el compañero, me había apuntado un poco como los retos que creo que son a los que nos enfrentamos, ¿no? Yo sí que veo como bastantes diferencias y que creo que tenemos que ser conscientes de que al final estamos en un país de propietarios en el que el 75% de la población tiene una propiedad y que es, no sé si en Uruguay era así, pero aquí creo que en general las personas, o sea, no nosotros probablemente, pero que a nivel general aspiran a la propiedad y el tema de la propiedad es una cosa que está como muy metida aquí detrás y no muchas veces creo que también cuando hacemos difusión, ¿no?, sobre el modelo que representamos, que es el de cesión de uso, es la gran pregunta, ¿no? ¿Y yo qué tengo y yo qué voy a dejar a mis hijos, ¿no? Entonces, también saber que es un punto que tenemos que tratar. Luego, visto un poco el ecosistema, ¿no?, que has descrito, que es un ecosistema que está como muy engranado, que cada agente tiene su función, que todo funciona, ¿no? Está quien financia, está quien regula, está quien promueve, está quien reclama, como parece que están ahí todos los agentes, ¿no? Yo creo que también un reto nuestro es localizar esos agentes que creo que en alguna medida pueden estar, probablemente no, seguro que no están engranados y que no tenemos este sistema todavía montado. Y me ha parecido muy interesante lo que has mencionado de las experiencias piloto, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que se ha intentado, creo que sin el éxito que se esperaba, y mi duda un poco es que es antes si el huevo o la gallina, si antes son las experiencias piloto
y de la experiencia piloto podemos empezar a engranar como este ecosistema, o si es al revés, si al principio tenemos que intentar pensar ya todos estos agentes, ¿no? que financian, regulan, promueven tal, y después de ahí saldrán las experiencias piloto, ¿no? Yo creo que sea como sea, esa experiencia piloto, por lo menos en un contexto comunidad valenciana, y si nos queremos centrar más en Valencia, es necesario, primero para ponerlo a prueba, para ver si funciona, y segundo también para hacer como esta labor de difusión. Yo creo que las cooperativas de vivienda, sobre todo las de cesión de uso, llegan en un momento en que pueden dar respuesta a problemas sociales de acceso a la vivienda, de asequibilidad, de estabilidad también, ¿no? Las personas que vivimos habitualmente de alquiler, hay un nivel de inestabilidad bastante grande y que puede dar respuesta. Yo siempre digo que da respuesta a muchas cosas, pero sí que es verdad que ese marco que acoge a personas muy diversas, pues no lo tenemos. Y nada, como último apunte, es que tampoco me gustaría extenderme también para dejarle la palabra al resto y que luego si queréis podamos hablar. Tomaba nota del tema que comentabas de las cooperativas dispersas. En el grupo en el que estamos hace unas semanas reunimos con el Ayuntamiento de Valencia, era un tema que les planteábamos, ¿no? Porque aquí siempre está un poco el dilema de entre queremos hacer vivienda pública y vosotros sois privados, pero entonces no tenéis lucro, pero quiénes sois y qué hacéis y qué queréis de mí, ¿no? Dice un poco la administración pública. Entonces nosotros, por ejemplo, intentábamos abrir grieta, ¿no? Y entrar un poco por el tema de solares que sean públicos, que estén abiertos a vender. En un principio no se va a vender suelo que sea público, pero sí que decíamos de solares que sean pequeños y que no sean interesantes para promotores más grandes que puedan cederse a cooperativas en cesión de uso, que estamos en cierto modo abiertas a que nuestro proyecto se desarrolle como en diferentes localizaciones, esté cerca, más o menos, cercano también para poder mantener esa parte comunitaria, claro. Y iba a decir una última cosa y se me acaba de ir completamente, pero si luego me acuerdo la puedo añadir. Nada, me ha parecido también como muy interesante lo que has nombrado de los IAT, que yo creo que es una cosa que, por ejemplo, en Cataluña funciona y que creo que aquí, cuando se empiecen a hacer cooperativas y se empiece a popularizar el modelo, no será extraño que surja, quizá no protegido por la ley, pero sí como a nivel de gestoras de cooperativas que acompañen, ¿no? Desde un inicio a los grupos. Y nada. Vale, yo había hecho una presentación, pero te la pasamos luego porque creo que va a ser más. Sí, había como dos partes. Por un lado, como contextualizar desde dónde hablo, por otro, una parte de retos, también desde nuestra perspectiva, pero que como Maja y Francisco yo creo que han hecho así como una visión, la vamos a pasar. Y luego como también una parte más como desde la política pública. Es verdad, primera, bueno, yo soy Julia, tots me coneixeu ja, yo creo, y además me han escuchado hablar varias veces. Yo soy arquitecta de formación, pero realmente me he dedicado más y soy especialista en políticas públicas y temas vinculados a la ciudad. Y junto a mi cooperativa, que es una cooperativa de trabajo asociado, que es Creacció, somos arquitectas y urbanistas, con otra cooperativa de trabajo asociado, que es el Rogle, empezamos a pensar en 2019 esto del tema de las cooperativas de vivienda en cesión en usos desde el cooperativismo de trabajo, que creo que también es una de las grandes reivindicaciones que Maje pone sobre la mesa y que estaba también en los retos, como el cooperativismo en la Comunidad Valenciana es fuerte, pero no es tan fuerte como en otros territorios, porque aquí había una voluntad en 2019 como muy fuerte de copiar Cataluña, ¿no? O sea, Cataluña ha sido como en el Estado español, está en el tema del cooperativismo en cesión de uso, además los conoces perfectamente, ¿no? Como ese faro, y entonces había una voluntad de repente de copiar, ¿no? Y muchas veces intentamos copiar y los políticos en estos últimos 8 años también han tenido esta voluntad de copiar sin entender contextualmente dónde estábamos aquí, ¿no? Y creo que es importante en ese sentido. Entonces, bueno, la primera reflexión, ¿no? Sería la necesidad del cooperativismo de vivienda en cesión en uso en la Comunidad Valenciana o en el País Valencià, de mirar también a los otros cooperativismos, y yo creo que Silvia seguro que eso luego lo monta, y que creo que los unos y los otros no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Porque la necesidad de generar alternativas viene desde todos los lugares, también desde el trabajo, y por tanto
bueno, creo como reivindico esas alianzas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el ROGLE además son abogadas especialistas en derecho a la vivienda y gestionan oficinas municipales de derecho a la vivienda. Incluso gestionan la de, en este caso, y no sé por cuánto tiempo, la de la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces éramos como, somos esta amalgama y somos un perfil técnico que seguramente es como, no sé tiene particularidades, ¿no? Que a lo mejor no tienen otros perfiles técnicos, donde por un lado hemos acompañado a algunos grupos a intentar consolidar mejor sus proyectos, que es el perfil técnico que todas y todos tenemos en la mente, pero luego tenemos también, por deformación profesional, como una mirada muy puesta en la administración pública, ¿no? Y en intentar entender también o intentar mediar entre ese interés colectivo, pero en cierta manera individual de nuestro grupo que forma la cooperativa, ¿no? Y el interés público que tiene la administración en este caso. Es verdad que además por nuestro perfil, que todas somos, bueno, cuando empezamos menores de 35 años, ahora algunas de nosotras seguimos siéndolo, ¿vale? Sí que había también como que además, como puedes observar en la mesa, en la Comunidad Valenciana, sí que hay un tejido importante de grupos activos, en torno a entre 15 y 17 que están intentando más o menos impulsar proyectos de vivienda cooperativa en cesión en uso, pero mayoritariamente son grupos senior, ¿vale? Han aparecido experiencias de grupos intergeneracionales, pero el único que persiste a día de hoy es Corriol y In Love con la Terreta, si no se me escapa nadie, como de facto intergeneracionales. ¿Y por qué digo esto? Porque sí que es verdad que muchos de los grupos que existen actualmente en la coordinadora son grupos que se posicionan con voluntad de ser intergeneracionales, pero la gente joven, como bien decía Francisco, no está llegando. Hemos tenido grupos de gente joven, la realidad es que la precariedad de la población joven, sobre todo la precariedad laboral, la falta de ingresos, en el momento pones números encima de la mesa, la incapacidad también y muchas veces la dificultad de conciliar vida laboral, personal. Mucha gente está quedando embarazada, han nacido muchos bebés en grupos cooperativos y la gente acaba desapareciendo, ¿no? Entonces, también desde Domésticas tenemos esta voluntad de profesionalizar el proceso y hacerlo un poco más eficiente y efectivo, no sé cómo, o sea, estamos en ello, ¿no? Intentando montar ese grupo multidisciplinar de acompañamiento que decía Maje. Y ya desde el lado de las políticas públicas, 3 ideas que creo que también son importantes y que creo que van también un poco en la línea de lo que apuntaban María José y Maje, de la voluntad de abrir canales de interlocución con una administración que encima es nueva y que tenemos que reeducar, porque los últimos 8 años creo que muchas veces hemos ido a hablar con la administración desde esta idea de tú quieres esto y yo te lo voy a dar también, ¿no? Entendiendo que de facto parecía como que la administración, al menos a priori, quería apostar por el modelo, aunque también hay una crítica real, que es que no han puesto las medidas concretas para impulsarlo, ¿no? Había muchos titulares y pocas políticas, pero bueno, creo que ahora mismo nos encontramos en un momento aún más complicado, porque hay que encima como generar esa necesidad también desde el otro lugar, ¿no? No solo desde el yo necesito una vivienda, soy un grupo que quiero autopromocionar mi vivienda, que obviamente es un modelo mejor que los que tenemos, pero que además tiene que responder a otras cosas. Y en ese sentido quería traer como 2 ejemplos que se han cruzado en el estudio en el último año, que uno de hecho es una colaboración además con Carpe, ¿no? Que durante el último año y cómo la vivienda cooperativa también debería ser capaz de responder, o sea, que como entre todas nos planteemos, obviamente yo siempre abogo por, vale, cada una trabajamos nuestro proyecto y obviamente las compañeras que están en la mesa tienen un montón de dificultades concretas y prácticas, ¿no? Pero si aspiramos a generar una alternativa, hay que ampliar la mirada y yo siempre vengo a la mesa a decir, levantemos la mirada, salgamos de nuestro grupo y entiendo que sí, a veces también soy discordante por ello, pero como 2 retos urbanos o territoriales que existen en el País Valencià y a los que creo que se puede atender también desde el cooperativismo de vivienda y encima hay interés. Por un lado, con Maje y con otras compañeras de cooperativas de trabajo, hemos estado trabajando en la estrategia autonómica de activación de vivienda vacía en municipios en riesgo de despoblamiento del País Valencià, de la Generalitat, que, bueno, pues obviamente en el cambio de govern també en cierta manera ha quedado ahí en la mesa, pero sí que
lo que nos hemos dado cuenta es que hay un interés, ¿no? Y que muchas veces seguramente estos modelos de autogestión, de proximidad, incluso de autoconstrucción, puede ser que en los entornos rurales tengan más recorrido que en los entornos urbanos, ¿no? Y como la propia estrategia, ¿no? Sacamos, hay toda una línea de trabajo y de políticas para articular la alternativa en este lugar. Y luego, por otro, y esto es una obsesión muy personal y va también muy en la línea de la última que estabas diciendo, que es el caso de 2 tejidos históricos en la ciudad de Valencia que estamos trabajando actualmente. Uno es el Ciutat Vella, de tots el conegueu, ¿vale? Y el otro sería el Cabanyal. Y cómo en esa lógica, en ambos, la propiedad pública, tanto del ayuntamiento como de la Generalitat, es mucho mayor a la media de cualquier otro tejido urbano, ¿vale? ¿Qué? 15 viviendas, bastantes más. Hay. Bueno, la cuestión, en ambos hay propiedad en desuso y además ambos tejidos históricos patrimoniales tienen por un lado el reto de la rehabilitación urbana y por otro lado el reto de la turistificación, ¿no? Y también cómo las cooperativas pueden ser una estrategia para ponerte ahí, ¿no? Y entrar no solo, como decía Maje, desde el voy a construirme una vivienda, sino, señor administración, ustedes tienen un problema, ¿no? De un stock público que, en palabras de técnicas de la Generalitat, no van a movilizar, porque a ellas les cuesta lo mismo licitar 85 viviendas en Gandía en una única parcela que 5 en el Carmen, ¿no? Y entonces, cómo también creo que el cooperativismo puede pensar estrategias para ser útil más allá de nuestro propio proyecto e intentar, ¿no? Atender también a esos retos que sabemos que las administraciones tienen y que no están sabiendo o que no tienen las capacidades de gestionar. Que utilicen, que en algunos, en Sagunto, por ejemplo, se está haciendo y en algún ayuntamiento también, es la adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro para rehabilitación o para la construcción o para... Es decir, ahí sí que hay figuras Es totalmente cierto. en O sea, sí que la ahí de nuevo que es posible. reivindico también un poco el papel técnico, porque, bueno, hay más compañeros arquitectos en la sala que seguro que tienen más capacidad que yo, pero es verdad que esas cooperativas tienen un reto real muy, muy grande. Son solares muy pequeños que han salido reiteradamente a concurso para hacer vivienda de alquiler y no salen los números. Entonces, ¿cómo también qué estrategias tenemos y qué capacidad tenemos de generar alternativas e innovaciones en marcos europeos de New European Bauhaus, estandarización, mejores formas de construir, ¿no? Como creo que también los técnicos tenemos que asumir que las cooperativas de vivienda, creo, esto es una opinión muy personal, las cooperativas de vivienda que vamos a poder hacer en esos proyectos piloto no van a estar construidas como se ha construido tradicionalmente en los estudios de arquitectura. Y vamos a... O sea, y yo no paro a mis compañeros arquitectos de chicos, hay que ponerse las pilas, chicos, hay que ponerse las pilas. No salen los números, Julia y yo, pues que salgan. En plan, y si se tienen que pintar la casa, pues que se la pinten. Voy a decir, no lo sé, ¿no? Como que también, obviamente, creo que ahí seguramente la autoconstrucción aquí es un límite, hay muchísimas limitaciones, pero hasta dónde sí, en plan, dónde ponemos el límite, ¿no? Y qué capacidad tenemos, porque también la gente joven, dentro de nuestra precariedad, pues todas nos hemos montado una cocina de IKEA. Pues si hay que montarse la cocina, se monta la cocina, ¿no? Entonces, como creo que también somos a lo mejor hay otras cuestiones de la generación y también cómo interpelamos a esa gente joven, ¿no? Que decía Francisco que no estamos llegando. Bueno, pues, bueno, yo no creo que siga. Es que, o sea, Perdona, también pero voy a romper una lanza por la gente joven, ni es desconocimiento, ni es dejadez, ni es que vivamos en otro mundo. O sea, sí, vivimos, es precariedad. Entonces, como que creo que también hay que encontrar también las maneras de interpelar seguramente a esa ciudadanía y aprovechar ciertas cosas pues que no tendrán ahorros, pero IKEA han montado toda su vida, ¿no? Entonces también, ahora, tenemos que caer en IKEA para que sea la única proveedora de muebles, ¿no? Que somos capaces de automontar, o hay que generar alternativas. Pues hola y Gustavo, bienvenido y todos esos que tenemos que decir como bien educados y demás que somos. Y nada, bueno, a mí los que no me oís, ahí, ahora,
Si no iba a cantar, ¿eh? Yo soy socio de la cooperativa Resistir. Está en este momento formada por unas 115, 112 personas. Tenemos dos fases en desarrollo. Una está en Godella y la otra está en el puerto de Sagunto. Pero en una y en otra yo siento disentir no de lo que ha dicho Gustavo, que ya me gustaría. Otros piensan, aquí no se puede construir ni se puede hacer nada. No hay nada, nada de financiación pública. Y a los seniors que llamáis, o a los abuelos que llamo yo, no nos dan dinero. ¿Qué os voy a contar? A los jóvenes, por jóvenes. Y a los mayores, por mayores. Pero la financiación cero, y aquí tenemos un Instituto Valenciano de Finanzas que da cero a estos proyectos. Hay que decirlo así. El Instituto Valenciano de Finanzas tiene desde hace 2 años 4 millones en su presupuesto cedidos por la Consellería de Vivienda de Héctor Illueca en su momento. Firmado. Pero eso los convenios son, pero lo otro es dinero contante. Sí. Y la última vez que fuimos a hablar con ellos no sabían eso de lo que era. Ay, pues tenemos que mirarlo porque igual sí que está. O sea, yo no voy a hablar de financiación porque sí, jamás, jamás te responden sin una sonrisa. Jamás. Pero nada más. Yo de financiación creo que no debemos engañarnos. No, mientras no los obliguemos, no vamos a recibir ninguna financiación pública. Porque de aquí, el único que está un poco haciendo algo en Madrid y Barcelona, que es el ICO, aquí no funciona. Con lo cual, bueno, me olvido. Nosotros en nuestra cooperativa nos estamos dedicando ahora más. Bueno, hemos empezado una obra ya, esta semana creo que ya colocan la grúa en el solar, que parece que cuando aparece la grúa dices, coño, esto va, esto va, esto va. Parece que esta semana se coloca, o después de falla, se coloca la grúa, pero ahora lo que estamos es más trabajando la empatía, la solidaridad, el compañerismo en el grupo. Allí vamos a construir, de momento, aparte de lo que pueda ocurrir en el puerto de Sagunto, allí 21 viviendas, y lo que queremos es hacer grupo, hacer comunidad, hacer comuna, hacer como le llamemos. Cada uno aquí le puede llamar como quiera, pero es hacer cosas en colectivo para que vayamos acostumbrándonos a que eso es lo que queremos hacer después. Ya no lo de la soledad no deseada, sino la felicidad deseada, coño, que por qué tengo que estar yo siempre con la soledad, la soledad. La felicidad deseada. Queremos ser entre nosotros felices. Queremos estar a gusto. Y eso es lo que estamos ahora, hacemos reuniones. Ahora tenemos un loco de estos de la marcha nórdica. Bueno, les pega una paliza, ¿no? A mí no, pero les pega unas palizas de mucho cuidado, cosas así, actividades, estar juntos, en una palabra, estar juntos, discutir, a veces discutimos con más mala leche de la deseable, pero bueno, es que somos así, y ya de mayores. Y entonces, bueno, pues en eso estamos. No tenemos, yo personalmente, ya no hablo en colectivo porque no lo hemos discutido, pero yo no me creo nada de la financiación pública. Hemos ido a todas las bancas privadas, incluidas FIARE y Caixa Popular, y FIARE nos dice que nos puede financiar si el Instituto Valenciano de Finanzas avala. Hay que joderse. Sí, eso es lo que quiero que eso es lo que yo me quedo, que ahí está y que es todo mentira. Que a lo mejor es que yo no soy pesimista. Yo estoy casi, después de 4 años, casi. Está bien eso de casi después de 4 años. Bueno, a vosotros os costó desde el 60 y tantos, ¿no? O sea que tampoco hay que ponerse así por eso. Esto es,
El problema de los políticos es que están para 4 años y la vivienda no funciona en 4 años. Entre tomar la decisión, pedir el informe correspondiente, presentar el plan de actuación, el urbanístico correspondiente, construir, y digo, joder, me voy, yo ya no estaré, porque el que venga detrás, eso es el problema. Por eso tenemos que preocuparnos de nosotros y nosotros tenemos pues el grupo del puerto que está trabajando con un criterio que es cesión de uso y nosotros en Godella otro grupo que está trabajando con un inversor privado. Sí, sí, es lo que es el cambio nuestro. Nosotros tenemos un inversor privado y que eso lo único que nos indica es que a lo mejor otros inversores, otros promotores, otros capitalistas, como les queramos llamar, están por esa labor porque saben que somos los mejores paganos de toda España. Los abuelos somos los que mejor pagamos de toda España y a lo mejor eso les es un negocio también. Lo que no ven los políticos, a lo mejor los privados lo ven. Pues bienvenidos sean. Bienvenidos. La experiencia nuestra en Godella, esa que estamos ya trabajando y que nos dan de cifra a finales del 2025, esa es con un inversor privado que después pagaremos. También es verdad que esta cooperativa empezó en el 16, o sea que el tiempo ese de maduración que dicen los profesionales es... Y yo cuando veo a los jóvenes digo, anda, ya irán cogiendo, ya irán. Os quedan muchos años. Y eso es todo, contar la experiencia nuestra, porque excepto que no queremos saber nada por reciprocidad de los fondos públicos, porque no nos dan un duro, excepto eso, todo lo demás es positivo, todo lo demás es bueno, todo lo demás lo que queremos es vivir felices. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Esto es para todos nosotros una buena inyección de moral. Nosotros te estamos contando un poco la travesía en el desierto, pero a mí me pasa como a Maje, como a Julia, yo lo veo, yo soy también optimista y sé que al final lo vamos a conseguir porque nosotros siempre empezamos pensando que en este país hay un problema terrible, tanto para los jóvenes como para los mayores. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, tienen que dedicar entre el 40 y el 50% de los sueldos que ganan y cada vez hay más personas vulnerables y lo reconoce organismos como Cáritas y similares. Cada vez la necesidad es más acuciante. Entonces nosotros siempre empezamos a pensar en este proyecto desde satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Y no era posible, ¿vale? Entonces empezamos a cambiar el chip. Y eso nos costó también tenernos que separar de compañeros anteriores que pensaban, pues no lo vamos a conseguir nada más que los mayores. Pues bueno, pues nosotros queremos reproducir otra solución para solucionar, mejor dicho, el problema de la ayuda con la financiación, porque a los más jóvenes no les dan el préstamo porque no tienen recursos suficientes, a los más mayores porque tenemos poca vida por delante y entonces no tenemos... Entonces la solución era como hacer un megamix donde la media de la edad bajaba, se podían prorrogar y además el riesgo para las entidades crediticias pues también era menor para poder conseguir esa financiación. Bueno, lo bien cierto es que aquí en la Comunidad Valenciana empezamos a asociarnos y empezamos a pensar sobre todo en los de las cooperativas de viviendas sin ánimo de lucro y las viviendas colaborativas para evitar la especulación y para evitar la gentrificación. Y entonces
nos unimos también en una coordinadora que se llama Cohabitem, y ahí en esa coordinadora pues tenemos un grupo con suelo público que está en Alicante y que esa sigue sin financiación, como han dicho los compañeros anteriores, aunque en el tripartito anterior, el gobierno anterior, dejó ya una dotación no para el 24, sino para el 23, de los 4 millones para el aval, y siguen sin concederlo a estas fechas y nadie sabe de qué está el tema. Luego tenemos otros 3 grupos que ya se han constituido, que son los que tienen suelo privado, claro. Y luego estamos el resto de los grupos, de los cuales formo parte, el mío es el de Corriol, que estamos trabajando los estatutos, que vamos adelantando mucho, que estamos hablando con las administraciones, intentando presentarles nuestras alternativas como que son satisfactorias de las necesidades de la sociedad actual, y es decir, intentándoles hacerles ver que todo esto tiene un retorno social que ellos tampoco tienen en absoluto presente, porque claro, si tienen mucha gente, con los jóvenes, si tienen mucha marginalidad y si tienen mucha gente que no se puede independizar, no puede crecer la tasa de natalidad, que nos hace falta muchísimo, y con los mayores resulta que nos tienen que cuidar más. Entonces sería el similar a las residencias. Entonces, por eso insisto en que sería la solución, y también hemos trasladado en muchas ocasiones que para satisfacer, para realmente tener cubiertas las necesidades de vivienda pública, pues no puede ser con un solo herramienta. Hay que tener mucha vivienda pública en alquiler. Perfecto, pues si tuviéramos mucho suelo y si tuviéramos no nosotros, el gobierno, si tiene mucho suelo y si tiene mucha financiación, fantástico, hacen muchos bloques y los alquilan a todos y tal, pero no es el caso. Entonces, de lo que se trata es de hacernos a nosotros también, a las cooperativas, partícipes de una parte de esos recursos. Y, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, las zonas pequeñas en los centros de las ciudades, que no son en absoluto apetecibles para los promotores al uso, pues esas se podrían ceder, subastar, adjudicar directamente, es decir, buscar las soluciones las soluciones público-privadas, la cooperación, para que esto pudiera ser un hecho en realidad. Entonces, pues nada, nosotros hemos insistido también en el tema de que al menos en el gobierno anterior se trabajó mucho con el programa del Base Viva, y siempre decíamos, consigamos por lo menos una experiencia piloto en cada una de las 3 provincias. No ha sido posible y así seguimos. Y bueno, pues nosotros estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Así que estamos conseguidos. Ahora vamos a tener en nuestro grupo, como tenemos el problema de que somos jóvenes y mayores, ahora tenemos el dilema de que si vamos a suelo público, pues algunos de los mayores no podrán ir. Si vamos a suelo privado, algunos de los jóvenes no podrán ir. Quizás tengamos que hacer 2 grupos, pero en cualquier caso estamos absolutamente convencidos de que lo conseguiremos. Muy bien. Yo soy de tu opinión y por eso estamos en el convenio trabajando a muerte, y hemos trabajado a muerte con el convenio, conseguimos que se firmara, trabajamos también con Agora para intentar que el suelo y conseguir los avales para que puedan construir, con todos los problemas que están teniendo también ahora del suelo, porque ya deberían haber construido, pero no han construido. Estamos pidiendo ahora también la prórroga, y desde el convenio estamos ayudando y seguiremos ayudando en todo lo que necesitéis. Aquí nos tenéis siempre y somos positivos también. Bueno, que a pesar de las piedras que nos salen en el camino, estamos intentando buscar soluciones siempre. en la legislatura anterior conseguimos aprobar la ley de viviendas colaborativas, que estamos a la cola en la realidad, pero en la teoría es la primera norma de comunidad autónoma en España que regula las viviendas colaborativas, que tendrá todos sus defectos, pero ahora la utilizan como modelo en otras comunidades autónomas, porque evidentemente se podrá mejorar. Claro.
Le damos la palabra a Silvia. Ah, estás aquí. Vale. Vale. Sí, si vos la poso yo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y además aquí particularmente en esta universidad, que es donde yo he cursado todos mis estudios, con lo cual me hace especial ilusión estar aquí hoy. Bueno, yo creo que he trabajado casi con todos vosotros, ya nos conocemos en vuestros en proyectos particulares, pero esta vez María José me lo encaraba más como, viene una persona de fuera, tenemos que explicarle cómo funcionan las cooperativas de viviendas en España, concretamente en la Comunidad Valenciana, y en este sentido orientado yo un poco a la ponencia. Ya os adelanto que va a ser de tinte jurídico, un poco por la profesión, además vengo en representación de la Confederación de Cooperativas. Y bueno, un poco dar respuesta a ese primer planteamiento que nos hacías a nivel teórico, pues poder darte el punto de vista desde aquí. Y también creo que nos va a venir muy bien a todos porque siempre nos centramos como en el problema concreto, en la consulta concreta que tenemos, vamos a intentar abstraernos y pensar como, vale, punto cero, una persona que viene de fuera, cómo enmarcamos esto que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana. Esa es un poco la intención. Por supuesto, por punto de partida, la normativa aplicable. En España, la competencia de cooperativas es una competencia cedida a las comunidades autónomas, con lo cual cada comunidad autónoma, actualmente la mayoría, si no todas, recientemente ya todas, tienen la normativa específica de cooperativas. En la Comunidad Valenciana tenemos el decreto legislativo 2/2015 de 15 de mayo del Consejo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Esta es la norma básica que regula las cooperativas en nuestro ámbito territorial, cuyo artículo 1, que también os he puesto aquí, se aplica a todas aquellas cooperativas que desarrollen mayoritariamente la actividad cooperativizada en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esto resuelve muchas consultas, las dudas que nos hacen siempre. Bueno, y a lo mejor en viviendas no tanto porque está claro dónde va a estar el ámbito territorial, que es donde va a estar el edificio, pero sí que en otro tipo de cooperativas como trabajo asociado o incluso de consumidores, dónde se va a realizar la actividad cooperativizada, no es tanto dónde vayan a consumir el producto o dónde se vaya dónde tenga clientes que lo vayan a realizar, sino dónde se va a realizar por los socios la actividad, que en este caso pues Comunidad Valenciana, y por eso se aplica esta ley. Además, ha sido recientemente modificada. El año pasado hubo 2 modificaciones que hablaremos de ella en las cooperativas de viviendas. El resto de la normativa aplicable tenemos la ley estatal de cooperativas, que es la ley 27/1999. Esta es de las cooperativas que tengan ámbito estatal y en algunas cuestiones muy concretas se aplica también a las cooperativas valencianas, pero solamente cuando la ley valenciana hace remisión a ellas. Mucha gente la suele aplicar un poco de forma subsidiaria o también para hacer interpretaciones de la ley valenciana. Hay un poco una discusión doctrinal, pero en principio esta ley se aplica para esa remisión expresa que hace la ley valenciana ahora mismo. Luego tenemos la ley sobre el régimen fiscal. Esta es de ámbito estatal, pero se aplica a todas las cooperativas, incluidas las de la Comunidad Valenciana. Y luego tenemos el decreto que regula el registro de cooperativas, que actualmente está en revisión, pero es el que tenemos sobre la mesa. Vale, el registro de cooperativas, mencionabas, Gustavo, vosotros tenéis como un registro de personas jurídicas. Nosotros aquí tenemos el registro específico de cooperativas. Estaría el registro mercantil, que es para las entidades mercantiles en general, y luego tenemos uno específico que es público, es gratuito para todas las cooperativas, y además en nuestro ámbito territorial, el de la Comunidad Valenciana, que actualmente, tras la última reforma que hubo de la ley, es un registro único que tiene diferentes oficinas territoriales a efectos de proximidad en las 3 provincias y luego un central también a nivel de la Comunidad Valenciana. Vale, al margen de toda esta normativa, especial importancia tiene la normativa interna. Ahí tenemos los estatutos sociales, que es la norma básica que todas las cooperativas tienen que tener, que es obligatoria, que además incorpora en escritura de constitución. Cualquier modificación que se haga tiene también que elevarse a escritura pública y todo ello tiene que pasar por el registro de cooperativas. Ahí están los aspectos básicos de todo lo que va a ser la actividad de la cooperativa, su objeto social, su domicilio, todos los aspectos básicos. El reglamento de régimen interno es un reglamento, es un documento interno que es totalmente flexible, que se acuerda por la voluntad de todas las partes implicadas, es decir, toda la voluntad de los socios. Es flexible, con lo cual implica que según la voluntad de la cooperativa puede ir modificándose sobre la marcha y siempre la recomendación es que como este documento es un documento interno que no tiene que pasar ni por escritura pública ni por el registro, se ponga todo lo que es el contenido esencial que nos exige la ley en los estatutos sociales y todo lo que sean cuestiones más a nivel de marco de convivencia, de cómo se van a acceder a las viviendas, todo lo que sean acuerdos internos de la cooperativa vayan quedando en este documento más flexible.
Y luego tendríamos los acuerdos sociales. Aquí tenemos la Asamblea General y un órgano de gobierno de administración que sería el Consejo Rector. Pues todos esos acuerdos que van tomando al final son vinculantes para todas las personas socias y también forma parte de esa normativa interna. Vale, las cooperativas valencianas. Ya nos remitimos a la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Su artículo 2 nos define lo que son las cooperativas, ¿vale? Es una agrupación voluntaria de personas físicas, por lo general, pero también en algunas condiciones las personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas de viviendas, puede intervenir la administración pública, que sería esa persona jurídica, o incluso en las cooperativas de despachos y locales puede intervenir la persona jurídica para hacer uso de las mismas. Por eso, en términos generales, persona física, pero según qué situaciones también pueden intervenir las personas jurídicas al final para emprender una empresa colectiva basadas en ayuda mutua, bajo la premisa de la creación de un patrimonio común. Y siempre, pues lo común es que si hay atribución de resultados, esto van a ser siempre en función de la participación que tengan en esa actividad, con independencia de la participación económica que hayan podido realizar. Y aquí, resaltado en negro y subrayado, cualquier actividad económico-social lícita podrá ser objeto de la cooperativa. Partimos de la base en que las cooperativas son unas entidades flexibles y que cualquier actividad que se quiera realizar se va a poder hacer desde esta fórmula jurídica. Vale, esto nos abre la puerta a, bueno, el artículo 3 de la Ley de Cooperativas nos habla de los principios y valores que reúnen todas las cooperativas, que son la adhesión voluntaria y abierta. Esto a veces también lo hemos hablado con los grupos en particular, por esa necesidad de querer tener un grupo bien relacionado, que tenga buena convivencia entre ellos, pero también a ver en qué medida no es transgresivo respecto a este principio de adhesión voluntaria y abierta. Por eso decíamos, lo explicábamos en alguna ocasión, que los requisitos de entrada de los socios tienen que quedar muy delimitados a efectos objetivos para no impedir esa entrada. La gestión democrática de los socios, la participación económica de los mismos, los principios de autonomía e independencia, educación e información, por ese fondo de formación que tenemos para las cooperativas, y también de información, que es un aspecto básico para llegar a todos los socios. La cooperación entre cooperativas y el interés por la comunidad. Partimos de la base en que son empresas de personas, por lo que hemos dicho ya en esta mesa. Las personas están en el centro de toda la actividad que vaya a tener la cooperativa, ¿vale? La norma de la ley valenciana, para entender un poco cómo funciona, podemos decir que la integridad de la misma va dirigida a todas las cooperativas con independencia de la clase y con independencia del objeto que tengan, y a partir del capítulo 8 del título primero ya se mencionan las clases de cooperativas. A partir de aquí ya van a haber preceptos referidos a cada tipo de cooperativa. Así, el artículo 86 nos hace una clasificación de las cooperativas a base de 3 criterios, que también, Gustavo, comentabas un poco, es diferente a cómo lo gestionáis allí. Aquí tenemos, por la base social, pueden ser de primero o de segundo grado. En primer grado serían las básicas, ¿vale? Una cooperativa de base, y las de segundo grado son esas organizaciones que se van haciendo entre ellas para crear cooperativas más grandes. Por su estructura pueden ser de producción o consumo. Esto es un poco similar a, yo cuando has empezado a decir las de ahorro previo y las de ayuda mutua, pues en vuestro caso es las que aportan dinero o las que aportan mano de obra. Aquí lo que tenemos son los que producen o las que generan ahorro. Esa es un poco la diferenciación de esas clases. Y luego por la actividad, pues ya dependiendo del objeto social, de la actividad que vayan a realizar, pues diferenciamos todas las tipologías que ahora os he enunciado yo un poco para que puedas ver, pero todas las habidas y por haber. Y en el propio 86.3 nos abre la puerta de las cooperativas polivalentes, que son aquellas que comprenden actividades de diferente clase. Eso nos va a permitir esa flexibilidad que hablábamos, de que se puede hacer prácticamente cualquier actividad lícita dentro de una cooperativa, pero es que además se va a poder realizar diferentes actividades dentro de la misma cooperativa, abriendo la puerta a esa polivalencia, de la que hablaremos. En cuanto a las clases de cooperativas, lo he dicho, tenemos agroalimentarias, de explotación comunitaria de la tierra, de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, de viviendas y también de despachos y locales que están reguladas en el mismo artículo, créditos, seguros, sanitarias, servicios empresariales y profesionales, enseñanza, transporte, emprendimiento, integración social, o sea, de todo lo que nos podamos plantear. Consultas varias de esto, ¿podría crear una cooperativa? Sí, y seguramente entre en alguno de estos tipos. Y si no, se creará. La importancia es dar respuesta a la actividad que se vaya a realizar. Vale, y con esto ya entramos en el artículo 91, que es el referido a las cooperativas de viviendas. El objeto de las cooperativas de viviendas, en aspecto amplio, o sea, en aspecto muy amplio, sería facilitar
a facilitar vivienda a las personas socias, pero mucho más se puede hacer a través de una cooperativa de viviendas. Y en este sentido también se ha modificado la ley para dar cabida a todo aquello. Hablamos de bueno, rehabilitación, constitución. Las tengo aquí numeradas porque son bastantes, pero y también un poco por darle la réplica a lo que hacíais allí. Aquí lo que dice la ley es proporcionar a las personas socias solares o terrenos para la edificación. También puede tener, por ejemplo, incluso único, la conservación, rehabilitación o administración de las viviendas. Eh, el desempeño de funciones de administrador de las comunidades de propietarios. Cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Abre la puerta a que dentro de esta cooperativa se puedan realizar cuantas actividades resulten necesarias. En cuanto a la actividad, puede ser promoción, puede ser construcción, rehabilitación, administración de bienes, gestión de la cesión de uso. Al final, la actividad puede ser la que se estime. Y luego la fórmula también tenemos esos dos modelos. Sería la adjudicación en propiedad, que es la tradicional, ¿no? La que cada persona socia va a tener la propiedad de la vivienda y también están un poco abocadas a finalizar la misma una vez ya los socios adquieren la propiedad de la misma, y luego la parte de la cesión de uso, donde la cooperativa se va a encargar de gestionar esos espacios comunes y donde da más juego a lo que vaya a ser la cooperativa. Y luego tenemos este inciso, que es súper relevante de la modificación de la norma. Hasta ahora teníamos que la cooperativa también podía tener por objeto facilitar servicios complementarios o accesorios a la vivienda. Era lo que podía la cooperativa hacer hasta ahora, pero con la modificación se añade, así como servicios que se consideren necesarios para el bienestar y desarrollo colectivo, abriendo la puerta a que no solamente sean esos servicios complementarios o accesorios, sino todo aquello que se considere necesario para el bienestar y desarrollo colectivo. Es decir, ahí se está abriendo prácticamente la puerta a la polivalencia que acabamos de referirnos. Y todo para dar todos los servicios que el socio requiera dentro de la cooperativa. Entonces, un poco ahí la reflexión, o sea, porque os he contado todo el rollo, porque básicamente, para que vierais, la ley da toda la clasificación de todas las cooperativas, abre la puerta de que una cooperativa pueda hacer diferentes actividades y abre la puerta a que las cooperativas de vivienda puedan generar, además de la actividad esencial, cualquier otro servicios que se puedan hacer. Entonces, realmente la reflexión es que muchas veces nos obcecamos en saber qué clase de cooperativa voy a constituir, también el registro, cómo lo va a aceptar, cómo puedo enfocar. Y al final la premisa debería de ser, no es tanto darle una calificación a lo que estoy haciendo, sino que al final lo que estoy haciendo satisfaga la necesidad de todas las personas que están dentro de la cooperativa. Y esto es un poco, porque muchas veces ya a nivel doctrinal, cuando intentamos regular en la ley, cuando intentamos hacer unos estatutos tipo, cuando intentamos nos pasamos de una clase a la otra. Y al final hay una forma de decir, ostras, qué manera de contextualizar y de conceptualizar cuando la realidad al final es, bueno, ¿qué quieren hacer? Y muchas veces incluso este ha sido el criterio del registro. Mira, ustedes digan lo que vamos a hacer, lo que van a hacer y ya les diré yo, ya les pondré el nombre de lo que están haciendo, porque resulta que es tan complicado que yo creo que nosotros mismos nos complicamos un poco la vida a nivel de regular, de exceso de regulación. Pero bueno, esto es un poco una opinión. Y bueno, ya en cuanto a cómo se constituye una cooperativa de viviendas, pues normalmente la iniciativa suele surgir pues, de un grupo de personas que detectan esa necesidad y acuden a profesionales para poder realizarla. Me ha llamado la atención de que en vuestro caso los profesionales son obligatorios, aquí son aconsejables, pero en ningún caso son obligatorios. El grupo de personas que requiere la ley son un mínimo de 5 personas, aunque por este tipo de proyectos pues obviamente se necesitan más. Y además con con la modificación de la ley se incluye también un inciso por el que se dice que en el momento de la constitución el número de personas no podrán superar al doble del número de viviendas proyectadas. Se hace ya esa reflexión para que cuando vayan a constituir la cooperativa esté más o menos fijado ese número de viviendas y los socios que van a entrar en la misma. Un poco también por impedir que empresas profesionales que se dedican a la constitución de grupos y a la creación de este tipo de cooperativas se involucren más de la cuenta porque siempre se quiere proteger la esencia de que sean los socios cooperativistas quienes decidan los aspectos básicos de la cooperativa. Entonces, básicamente la iniciativa surge de este grupo de personas, de una asociación. También hemos visto, también hay bastantes casos en que los futuros socios se constituyen primero como asociación para ir creando o para ir armonizando entre ellos, para ir tomando las primeras decisiones, más incluso con esta modificación de la ley que ya requiere un grupo más cohesionado y luego ya dan el paso a crear la cooperativa. Y la recomendación suele ser que antes de hacer ninguna aportación económica, pues creen ya la cooperativa. Es decir, ese nivel de gestación lo vayan haciendo desde una asociación, pero ya cuando la cooperativa, o sea, cuando ya tengan claro
que van a constituir y vayan a hacer esos primeros desembolsos, pues que se constituyan para hacer ya todas las operaciones desde la fórmula jurídica de la cooperativa. Y bueno, los requisitos, pues básicamente es un número de socios, capital, que la ley nos dice un mínimo de 3.000 euros para ese capital inicial, que obviamente en este tipo de proyectos pues es para constituir, pero no nos garantiza el futuro de la cooperativa con los fines que se proponen. Y luego siempre pues un proyecto empresarial viable, que ahí es donde entramos a la necesidad de que hayan profesionales que respalden todo el proyecto. Y en cuanto a profesionales, pues aunque sea a modo de recomendación, pues los de siempre, ¿no? Un poco arquitectos técnicos, demás ingenieros, abogados que puedan llevar, o asesores que puedan llevar esto, los gestores también son muy importantes. Luego también mencionar los órganos asociativos. Nosotros aquí tenemos una comunidad valenciana, prácticamente federaciones que responden a la tipología de cooperativas, y luego tenemos la confederación, que es a nivel de que representa todas las federaciones de base. Y bueno, eso es un poco lo que, buscando la similitud con lo que nos contabas, pues que veníamos a contarte. Gracias. Comentaba que gracias, Silvia, y por cumplir los tiempos, porque habíamos previsto finalizar a las 2. Llevamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, si queréis aprovechar, si Gustavo quiere hacer alguna pregunta aquí en público, luego podemos en la comida seguir trabajando y seguir hablando de dudas con el grupo de los ponentes. Entonces, si quieres algo muy breve, comentar alguna cosa que te haya llamado la atención, Gustavo. Aparte lo que hago es después tener entrevistas individuales, me invitan a las cooperativas y eso voy, tengo tiempo, voy a estar más tiempo. Sí. Rapidez. Rapidez, una duda, porque antes cuando hablabas de la FUCAM, los arquitectos de la mesa estábamos como la autoconstrucción aquí sería un problema, sobre todo por lo que yo conozco, por ejemplo, en la COL lo han intentado bastante, del amparo de la seguridad, o sea, como asegurar, ¿no? Esos trabajadores y trabajadoras que estarían allí. Si se hiciera una cooperativa polivalente, trabajo y vivienda, donde las personas socias no solo o sea, son usuarias de las viviendas, pero también son trabajadoras de las cooperativas y por tanto el RC de trabajo lo podría, o sea, eso podría ser, por ejemplo, sería una manera de gestionarlo a nivel legal. A ver, cualquier tipo de cooperativa puede tener socios de trabajo, eso está previsto en la ley. O sea, directamente se iría a incluir en los estatutos un epígrafe más, un título más que regulará a las personas socias de trabajo. Tan sencillo como, bueno, o sea, en la teoría tan sencillo como eso. En la práctica veríamos, pero en la teoría no hay problemas. Cualquier cooperativa de cualquier tipo que sea puede tener socios de trabajo, menos la CTA porque ya van de base. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y a todas. Seguimos en marcha y trabajando desde la universidad. Nos tenéis a Gemma y a mí aquí dispuestos. Gemma no ha dicho nada, pero yo la invito también a que, ¿sabéis? Lo digo porque es que Gemma ha sido parte del convenio hasta que se fue a la Generalitat. Estuvo trabajando en el convenio, coordinaba todas las actividades y demás. Entonces, y mucho antes del convenio. Entonces, claro. desde que llegué yo sí, es mucho. Pues por eso es importante que personas que conozcan estén aquí y ayudando, como estamos intentando ayudar desde Udescope. Bueno, ya para acabar, y ahora seguimos. Bueno, esta actividad, además, que no lo he dicho al principio, se enmarca dentro de la Semana Universitaria de la Economía Social que estamos celebrando en todas las universidades que se han unido a este evento a través de la red de NUIES en España y en parte de Latinoamérica, para darle visibilidad al cooperativismo, a la economía social con carácter general. Quiero mandar un saludo, que es el Día Latinoamericano de Profesionales y Expertos en Economía Social. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Y luego simplemente añadir que todas las iniciativas que hemos desarrollado han sido a partir de Base Viva, que dependía de la Consejería de Economía. Ahora
no sé dónde dependería, porque era de la Dirección General de Cooperativismo, que estamos en educación, pero luego teníamos el convenio tripartito que lo tenemos con Vivienda, con la Dirección General de Vivienda. Y ahí sí que estamos desarrollando estudios, fomento, asesoramiento técnico, todo lo que necesitéis dentro del marco de ese convenio. Y todas las actividades de investigación, de difusión que hacemos, las tenéis también en la web viviendacooperativa.es. ¿Vale? Y ahí también podéis estar actualizados con todo lo que vamos haciendo. Y nada, gracias por asistir. Bienvenidos a la Facultad de Derecho y a UDESCOP. Y seguimos en contacto y luchando por este sistema. ¿De acuerdo? Venga, gracias a todos.